Niños, ¿cómo están? Espero que bien. Nos toca encontrarnos otro miércoles en la Iglesia de Niños virtual para seguir compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando de Daniel, un profeta muy importante, el cual nos habla la Biblia y nos da características de él. Y hay muchas cosas para resaltar. Hoy lo vamos a resumir y vamos a leer una historia, pero si leemos en todo el capítulo de Daniel, hay muchas cosas interesantes, ¿sí? Dice que Daniel era un joven sin tacha alguna, quiere decir que no se podía decir nada malo de él, de buen parecer, que quiere decir lindo, sabio, entendido, idóneo para estar en el reino. Era un joven muy preparado y muy capaz, y por sobre todas las cosas era un hombre temeroso de Dios, que guardaba su palabra y era apartado para el Señor, ¿sí? Esas son características de su persona. Ahora vamos a hablar de una historia en particular de Daniel, algo que le tocó vivir en su vida, que fue un momento en donde lo metieron en el foso de leones. En algún momento ya mencionamos esta historia y seguramente la conocen. Hoy la vamos a volver a repasar, ¿sí? Resulta que el rey había puesto 3 gobernadores y debajo de ellos había puesto sátrapas, que también eran una forma de llamarle a los gobernadores en ese momento, para que gobernasen todo el reino. Pero dice que de los 3 gobernadores principales el mejor era Daniel. Entonces el rey había pensado en ponerlo sobre todos. Y claro, imagínense, los demás estaban recelosos, estaban enojados y querían encontrar algo para hacerlo caer a Daniel. Pero no encontraban con qué hacerlo caer. No tenía fallas Daniel, no sabían de dónde agarrarse para que el rey pudiera castigarlo. Y dijeron entre ellos, bueno, con lo único que lo vamos a poder agarrar es con su Dios. Entonces se reunieron y fueron a hablar con el rey y le dijeron: Rey, firma un edicto, que quiere decir una ley, en donde diga que en el lapso de 30 días, si alguien le pide algo a un Dios que no seas vos, lo tiramos en el foso de los leones. Y el rey lo afirmó y dijo que así sea. Vamos a verlo con imágenes. A ver. ¿Ven? Acá Daniel se está enterando del edicto que firmó el rey. Y acá Daniel ve como todos se arrodillan delante del rey y él se va a su casa. Supuestamente no podía pedirle nada a Dios en 30 días. Pero sin embargo dice que Daniel entró a su casa y, como lo hacía siempre, en su pieza oraba 3 veces al día con la ventana abierta, dirigido hacia Jerusalén. Lo hizo igual que siempre. Y de acá se pudieron agarrar los otros sátrapas y gobernadores para acusarlo con el rey. Acá lo traen delante del rey y claro, esa ley que el rey había firmado ya no la podía cancelar. Sin embargo, el rey le daba pena, no quería, porque Daniel era bueno, porque sabía que no había mal en él. Pero no le quedó otra que mandarlo a el foso de los leones, ya que así era la ley por 30 días. Lo trajeron y lo tiraron con los leones. Miren, esos leones hambrientos. Miren cómo se les hacía agua a la boca a los leones para comérselos. Miren cómo lo enfrentaban a Daniel. Sin embargo, ¿qué creen que pasó? Daniel oró a Dios y Dios mandó a su ángel para que cierre la boca de los leones. ¿Lo ven? Y miren qué pasó después. Los leones se mataban de risa y en vez que leones parecían gatitos. Y al otro día, cuando el rey se levantó, que se fue, dice, a dormir muy angustiado, sin comer, triste,
vino y le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te pudo librar de los leones? Entonces Daniel le respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y acá vemos cómo sale Daniel victorioso con el rey. Y en ese momento el rey honra al Dios de Daniel. Gracias a que Daniel confió en Dios, era un hombre apartado para él. Fíjense que si leen bien después toda la historia, todo el libro de Daniel, dice que Daniel se lo llevaron al reino de Babilonia y lo prepararon ahí por años, pero él nunca dejó aparte las enseñanzas de su Dios, de nuestro Dios. Siempre fue apartado para él desde el principio que se lo llevaron a Babilonia, era el lugar en donde estaba. Desde el principio el rey les quiso dar comidas y bebidas que él tenía en su reino, y desde el principio, si lo leen, Daniel no se quiso contaminar ni con la comida de ellos. En su corazón lo principal era el Señor y guardar su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Era un hombre íntegro, ¿sí? Y aunque estaba en un reino donde supuestamente lo iban a obligar hasta a comer sus comidas, él no se contaminó. Y nosotros vivimos en un mundo donde pasan muchas cosas malas, estamos rodeados continuamente de cosas malas. Y no es que el Señor nos va a tener así en una burbuja o en una cajita de cristal. Como Daniel estuvo en medio de lo malo, de la contaminación, nosotros también estamos en un mundo donde hay muchas cosas malas. Y tenemos que tratar de que en nuestro corazón lo primero sea el Señor, sea guardar su palabra, sus estatutos, como hizo Daniel. Y el Señor va a estar a nuestro favor, como estuvo con Daniel. En este caso, yo tomé el ejemplo de cuando lo tiraron en el foso de los leones, pero siempre estuvo el Señor acompañándolo. ¿Por qué? Porque él se apartaba para el Señor, porque él era una persona íntegra, ¿sí? No importa en dónde estaba, él se guardaba para el Señor y trataba de hacer todo conforme a lo que el Señor le agradaba. No se arrodilló delante de otros reyes, de otros señores, sino que siempre siguió con su conducta, aunque estaba en un reino en donde no lo hacían, donde tenían otros dioses, donde en un momento se arrodillaban delante de la estatua del rey. Daniel siempre permaneció íntegro, guardando la palabra del Señor en su corazón, y el Señor lo guardó y lo acompañó siempre y lo rescató de lo peor. Como yo les digo, siempre lo leemos y parece algo, una pavada. Lo tiraron en los leones y bueno, y Dios lo salvó. Imagínense, piensen en su cabeza, que nos tiren a nosotros en una cueva llena de leones hambrientos. Un miedo terrible seguramente. Y yo creo que Daniel también habrá sentido miedo. Sin embargo, él permaneció hasta lo último, en el peor momento, donde estaban los leones ahí para comérselo, listos. Él permaneció fiel a Dios. Nosotros tenemos que permanecer fieles en nuestro corazón con el Señor. Y no importa en qué situación estemos, ni en dónde estemos, ni lo malo que esté el mundo, el Señor nos va a acompañar y nos va a guardar siempre si nosotros permanecemos con esta fidelidad de nuestro corazón, con esta integridad como tuvo Daniel. Ojalá todos la podamos tener, ojalá todos tomemos esta palabra y la pongamos en nuestro corazón y aprendamos a ser fieles hasta el fin, para siempre. No importa lo que nos pase, lo que suceda a nuestro alrededor, no importa lo que nos suceda a nosotros, permanecer con esta fidelidad y el Señor siempre va a actuar a favor nuestro. Ojalá que esta palabra sea sellada en nuestros corazones
y nos acompañe para siempre, ¿sí? A mí y a ustedes que están del otro lado. Bueno, chicos, espero que lo hayan entendido y nos encontramos prontito. Un beso.